Y nos habíamos olvidado de Irán, pero han vuelto a amenazar. Esperen nuestra respuesta. Irán amenaza con atacar a Israel. El portavoz del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general de brigada Ali Mohammad Naini, ha hecho una serie de duras declaraciones que han vuelto a aumentar las tensiones con Israel. Os preguntamos, ¿atacará finalmente Irán a Israel? Ahora que parece que está en horas bajas. En su discurso del lunes, Naini prometió que la próxima operación contra Israel será más fuerte y más seria, subrayando la disposición de Teherán a atacar tan pronto como sea el momento adecuado. La entidad sionista comprenderá que sus cielos están abiertos para nosotros y podremos atacarla doblemente, dijo Naini. Según él, Irán está dispuesto a responder inmediatamente a cualquier acción que se perciba como una amenaza. El general añadió que el apoyo al llamado Frente de Resistencia es un elemento clave de la estrategia de defensa del país y el desarrollo de la tecnología de misiles y el fortalecimiento de los sistemas de defensa aérea continúan sin parar. Nada. Ojo, porque es que nos queda algo pendiente en cuestiones geopolíticas. ¿Recordáis que el ataque último que se realizaba entre Israel e Irán era por parte de Israel hacia Irán y que quedaba pendiente la respuesta de Irán? Ojito, porque igual todavía se lleva a cabo. Y estaría fantástico porque, como bien dice Miguel, tras la caída de Siria parece ser que Irán está en una situación de acorralamiento diplomático, geopolítico, como lo queramos llamar. Bueno, pues ojo, porque igual el zarpazo es de órdago. Vamos a esperar. Pero fijaos que mientras todo el mundo está hablando en una guerra provocada por Israel contra Irán, igual el primero que suelta la torta es Irán, después de que se ha iniciado ese debate, porque el primero que soltó en su día la torta fue Israel. Con lo cual, lo que estaríamos viendo ahora no es más que una nueva respuesta de Irán a los ataques de Israel. Veremos, amigos, pero la cosa, por cierto, están cada vez más aumentando el tono contra Irán en el ámbito nuclear. ¿Sabes? Lo hemos comentado antes que Macron ya decía que, hombre, que ya está Irán en un punto de enriquecimiento de uranio, que la cosa puede ser inminente. Esta noche pasada ha habido varios terremotos, o hace 2 noches, terremotos en Irán. Ojo, porque igual no son terremotos. ¿Quién sabe? Bien, seguimos. Muy interesante. Dos noticias relacionadas. Israel podría ocupar Damasco para siempre. Dice este artículo que la influencia de los actores externos en el conflicto sirio ha vuelto a ser tema de discusión. La publicación turca Yeni Shafak ha sugerido que Israel podría considerar la posibilidad de ocupar Damasco para mantener su influencia en la región y proteger los intereses de las fuerzas kurdas que operan en el noreste de Siria. El anuncio ha llamado la atención de los analistas, destacando la complejidad del conflicto sirio y los intereses contrapuestos de las principales potencias regionales. Yeni Shafak señala que la participación activa de Turquía en la formación de la nueva administración siria, así como sus esfuerzos por preservar la integridad territorial de Siria, representan una amenaza para los intereses estratégicos de Israel. De particular preocupación en la eliminación por parte de Turquía de las amenazas planteadas por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y sus aliados en las fuerzas de defensa del pueblo. Los grupos que Ankara considera terroristas reciben apoyo de milicias autónomas kurdas que operan en el este de Siria, un área que, según el periódico, es de importancia clave para Israel. De hecho, la siguiente noticia, y ya le doy paso a Alberto, dice Benjamin Netanyahu que Israel debe estar preparado para una posible guerra con Turquía. Israel debe estar preparado para un posible conflicto con Turquía, afirmó Netanyahu. El comité Nagel, creado por el gobierno israelí, publicó un informe advirtiendo del creciente riesgo de un conflicto directo con Turquía. Destaca el deseo de Turquía de recuperar la influencia del Imperio Otomano, lo que plantea una amenaza que podría superar incluso el desafío iraní. La amenaza siria podría convertirse en algo más peligroso, ya que las fuerzas respaldadas por Turquía podrían actuar como representantes para desestabilizar la región, dice el informe. Pues sí, ya nada más producirse la toma de Siria por parte de Israel y Turquía, los elementos físicos prácticamente los puso Turquía. Israel, lógicamente, colaboró con inteligencia y fue quien azuzó a Erdogan a llevar a cabo la operación antes de que llegara Donald Trump al poder.
Y con aquel entonces ya surgía la duda de, a ver, ¿y qué impide, llegado el caso, Israel, cuando esté en Siria, empezar a realizar sus habituales soflamas, en este caso contra Turquía, por aquello de que, necesitamos una zona de seguridad más, porque Turquía, en este caso, es un peligro? Claro, alguien podría decir, bueno, pero es que a Erdogan no le van a hacer esto. Cuidado. A Erdogan le han intentado ya dar un golpe de Estado en condiciones, no lo han conseguido. A Erdogan le han intentado echar por vía electoral hace ya un año, poco más de un año, y Erdogan no está tan asentado en el poder como parece cuando lo vemos en el ámbito internacional. De hecho, Estados Unidos e Israel están actuando como si Erdogan fuera a no estar en la ecuación en un futuro relativamente cercano. Lo cual yo el otro día lo comentaba con el coronel Pedro Baños en su canal, evidencia que quizás el plan de los estadounidenses es eliminar a Erdogan de la ecuación, ya sea mediante un atentado, mediante una revolución de colores o simplemente mediante una destitución electoral. Lo veremos, pero aquí hay que recordar lo de siempre. Lo decía Kissinger. Ser enemigo de Estados Unidos es muy peligroso, pero ser su amigo es letal. Y Erdogan ha jugado con fuego. Y es que, claro, muchas veces, y con razón, nos habláis bien de Erdogan por aquello de que busca los intereses para su propio país. Pero ¿no sabéis para pensar que parece que le están dejando mucho actuar por parte de Estados Unidos? Porque quizás tengan un destino diferente para Erdogan. Porque Erdogan simplemente nos va a servir para algo y cuando llegue el momento lo quitamos de la ecuación. A mí sí me da esa sensación, amigos. Veremos lo que pasa, pero Netanyahu ya está comenzando a poner el debate en la mesa. Provocación sangrienta, y es que Rogov ha advertido de una posible amenaza del régimen de Kiev. Vladimir Rogov, presidente de la Comisión de Soberanía de la Cámara Pública y copresidente del Consejo de Coordinación para la Integración de las Nuevas Regiones, dijo en una entrevista con RIA Novosti y habló sobre la posibilidad, alta probabilidad, comenta, de provocaciones contra Rusia por parte de cómplices del régimen de Kiev. Podría ocurrir durante el mes de enero. Hay información operativa de que el régimen de Kiev está preparando una provocación sangrienta contra las regiones de Rusia. El enemigo está considerando varias fechas, dijo Rogov. Según el político, el propósito de una posible provocación es el deseo de Zelensky y sus cómplices de lograr posiciones favorables para las negociaciones, así como de convencer a los países occidentales de que sigan destinando fondos para los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania con su ayuda. Pues sí, no le queda más remedio. Así es que veremos si le sale bien. Sabéis que la carta radiactiva está siempre en la mesa. Por ahora no la han jugado, pero veremos si lo intentan. Ya sea en Kursk, ya sea en Belgorod o ya sea en Zaporilla. O quién sabe, si en Chernobyl. Seguimos, Miguel. Bueno, vamos avanzando. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tomaron Kurajovo, importantísima la toma de esta ciudad. El comunicado dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido el 80% del personal, más de 12.000 personas, así como unas 3.000 unidades de diversas armas, incluidos 40 tanques y otros vehículos blindados. Establecer el control sobre Kurajovo ha complicado significativamente la provisión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Donetsk, agregó el Ministerio de Defensa ruso. También se ha tomado Dachenkoye. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han liberado esta nueva aldea. Y otra noticia que aparecía en el día de hoy es que un obús autopropulsado de fabricación norcoreana, conocido en Occidente por el nombre de M1978 Koksan, presuntamente apareció en la zona de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Ojo con este artefacto que puede lanzar esos proyectiles de 170 milímetros a una distancia de hasta 60 kilómetros. Ojito. Antes nos ha traído Miguel pruebas de la quizás colaboración en material hipersónico entre Rusia y Corea del Norte. Ya sabemos, o por lo menos se dice, hasta ahora no se ha encontrado ningún cadáver de ningún norcoreano. Se ha dicho, se ha hablado, en el frente no. Y teóricamente, por ese tratado de defensa mutua de Corea del Norte y Rusia, tendría sentido ver a los coreanos luchando en Kursk.
porque es territorio ruso. Estarían defendiendo Rusia, propiamente dicho. Pero ojo con las armas norcoreanas, que producir un cañón autopropulsado cuesta dinero. Si tú me alivias a mí el esfuerzo de tener que producirlo yo para enviarlo al frente, me estás haciendo un gran favor económico. Veremos, amigos magos. Muy interesante, Miguel. Vamos. Bueno, vamos con la siguiente. El ejército ruso, después de la liberación de la aldea Ruskoe Poreknoe, en la región de Kursk, está librando intensos combates por la aldea vecina de Cherskakoe Poreknoe, informó el experto militar Boris Rozhin en su canal de Telegram. Bueno, pues en estas aldeas se centran ahora los combates y unas fuerzas armadas de Ucrania que han perdido 510 soldados y 2 tanques Leopard durante el último día. Al menos vemos cifras algo inferiores a las anteriores a Navidad, Alberto. Veremos, Miguel, cuando lleguen a Pokrovsk los rusos, porque ya se está fortificando, eso dicen, la ciudad de Pokrovsk. Sabéis que es un núcleo importantísimo y los rusos ya están allí, por lo que se comenta, a razón de 70.000. Veremos. Scott Ritter, el oficial de inteligencia, exoficial de inteligencia estadounidense, calificó el uso de ATAK-MS en Rusia como un riesgo. Los intentos de Ucrania de atacar con misiles ATAK-MS en territorio ruso, como en la región de Belgorod, podrían volver a Occidente como una gran amenaza, efecto boomerang. Esto lo comentó el exoficial de inteligencia Scott Ritter. Sí. Comentó la declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre posibles medidas de represalia tras un intento fallido de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atacar la región de Belgorod el 3 de enero. Que como hemos estado de vacaciones no lo hemos comentado. Señaló que el uso de ATAK-MS por parte de Ucrania podría ser uno de los eventos más peligrosos en el conflicto actual. En su opinión, el uso de estos misiles, dice Ritter, supone un riesgo mayor para Occidente que cualquier acción anterior. Y subrayó que las consecuencias de este tipo de ataques podrían ser gravísimas. La respuesta de Rusia a los ataques podría enviar un poderoso mensaje a los Estados Unidos y a sus aliados. Y asimismo Ritter señaló al Reino Unido, que dice que estuvo involucrado en la planificación del ataque en la región de Kursk. También señaló que Francia y Alemania están discutiendo la posibilidad de enviar un contingente europeo a Ucrania, lo que complica aún más la situación. Fijaos en ese último dato. Francia y Alemania discuten la posibilidad de enviar un contingente europeo a Ucrania. Francia y Alemania. Francia, en esa discusión, no es un sospechoso no habitual. Lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo, proponiendo la idea de enviar tropas a Ucrania. Pero ¿no suena raro lo de Alemania? Alemania, cuyo presidente, primer ministro, Olaf Scholz, se había llenado la boca de decir que ellos no iban a enviar tropas a Ucrania, y de hecho hasta tal punto era así, que decía que tampoco podían enviar los Taurus, porque claro, esos Taurus tenían que ser operados con tropas alemanas, y ellos no iban a enviar tropas alemanas a manejar los misiles, como sí hacían con los Storm Shadow y los Scalp franceses e ingleses. Es decir, dejó con el traserillo al aire a Francia y Gran Bretaña. Y sin embargo, Scott Ritter nos dice que Alemania está en la ecuación. Bueno, pues eso también lo adelantamos aquí hace ya meses. Y es que el discurso de Olaf Scholz diciendo que no va a enviar los Taurus y que no va a enviar tropas es vacuo, es vacío de contenido. ¿Por qué? Porque probablemente va a caer en las elecciones. Y Alemania, en el momento en el que ya se hayan celebrado las elecciones, es un más que primer candidato para efectivamente implicarse, como Olaf Scholz dice que no se van a implicar, ya sea enviando sus misiles Taurus o ya sea enviando tropas. Como obviamente Donald Trump ya estará en el poder para ese momento, veremos si finalmente se produce así o no. Veremos si, a diferencia de 2016, ahora los mandatarios europeos sí obedecen las consignas de Trump. Veremos. Pero en principio es muy relevante que Scott Ritter ya incluya a Alemania en esas conversaciones. Miguel, ¿de qué manera? Bueno, pues seguimos. Washington Post. Las próximas semanas determinarán si Ucrania puede existir como Estado soberano. Según la publicación, Ucrania corre ahora el riesgo de perder la guerra, pero un mal acuerdo impuesto por Trump podría ser la peor opción, ya que un acuerdo a expensas del territorio ucraniano recompensará a Putin y socavará la confianza y la credibilidad de Estados Unidos
declaraciones del Washington Post, Alberto. Y hay algo importantísimo, y es que no es que las próximas semanas sabremos si Ucrania va a ser un país soberano o no. Claro que no va a ser un país soberano. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. No se va a resolver en las próximas semanas. No va a ser Ucrania un país soberano, como no son países soberanos cualquiera de la Unión Europea. Unión Europea, organismo creado para, desde Estados Unidos, coordinar el dominio de todos los países europeos. Países europeos que no tienen en ningún caso soberanía. Cuando la gente dice, no, bueno, las bombas nucleares británicas, que Gran Bretaña no está en la Unión Europea. Gran Bretaña no está en la Unión Europea, pero los códigos de lanzamiento de las bombas nucleares británicas los tiene Estados Unidos. Es decir, que Gran Bretaña, aunque no esté ya en la Unión Europea, tampoco es un país soberano. Así es que, amigos magos, sabremos durante la semana que viene lo que ya sabíamos, que Ucrania no va a ser un país soberano, como tampoco lo es Alemania, Francia, Gran Bretaña, España, Italia, y pongamos una larga lista de países detrás. Janet Yellen, Estados Unidos advierte a China de importantes consecuencias por ayudar a Rusia. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha advertido a Pekín sobre las importantes consecuencias a las que se enfrentarían las empresas, incluidas las chinas, si prestan apoyo material a Rusia en el conflicto con Ucrania. Las declaraciones de Yellen se produjeron el pasado lunes durante una reunión en línea con He Lifeng, viceprimer ministro del Consejo de Estado en China, en el marco de los esfuerzos por gestionar responsablemente la relación económica bilateral. Yo aquí, Alberto, estaba pensando, claro, toda la influencia que va a tener la tecnología. Luego vamos a hablar de robótica, que ha empezado el año muy bien, tomando el testigo de computación cuántica en la parte de bolsa. Pero claro, teniendo al señor Elon Musk, que también tiene intereses en China, porque Tesla obviamente, por cierto, que le ha salido la jugada redonda, 200.000 millones más en capitalización desde que Trump ganó las elecciones. Pero claro, las relaciones se van a tensar por ese conflicto tecnológico en toda regla, pero también están obligados a entenderse. Yellen cuestionó las prácticas no comerciales de China y el exceso de capacidad industrial, que según ella perjudican a los trabajadores y empresas estadounidenses y seguirán afectando negativamente a las relaciones entre las dos naciones. Bueno, mensajito al canto para China por parte de Estados Unidos. Y mensajito que reitera la señora Janet Yellen, que ya ha realizado exactamente esas declaraciones durante el año 2024 en otra ocasión. Las mismas. Es decir, que en lugar de ponerse las pilas de Estados Unidos, acusa a China de producir con mucha facilidad y producir mucho. Ojo que esa gran producción china también puede jugar en contra de la propia China, porque obviamente esos productos hay que luego poder colocarlos en el mercado. Y eso veremos si en el caso de que Estados Unidos busque una guerra contra China, que la cosa ya sabéis que tiene fecha por parte del Pentágono, 2027, veremos si puede continuar siendo así esa distribución. Pero es que la parte B es también fantástica. Es decir, mientras Estados Unidos envía armas directamente a Ucrania, se queja de que China envíe artículos de doble uso que quizás Rusia podría utilizar como armas, o que China le compre carburantes a Rusia, petróleo, gas, etcétera. ¿Cómo se puede tener tanta cara? En fin, amigos magos, así está Estados Unidos reconociendo su inferioridad comercial a día de hoy. Y productiva, desde luego. Hungría criticó la decisión de Kiev. El camino hacia la Unión Europea debe estar cerrado. Hungría está seriamente preocupada por el aumento de los precios del gas, pues de que Ucrania cerrara el tránsito del combustible azul ruso a Europa. El ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Económicas Exteriores, Peter Szijjártó, subrayó que Kiev debe reanudar el tránsito de gas de la Federación Rusa a Europa si quiere formar parte de la Unión Europea. Después de todo, ahora Kiev, según el político húngaro, tiene algo que ver en la destrucción de la economía europea. Szijjártó escribió sobre esto. Acordamos que el acuerdo de asociación Unión Europea-Ucrania debe ser respetado por ambas partes y que este acuerdo también prevé la preservación de las rutas de transporte de energía. Eso es importante para los recursos energéticos de Europa, concluyó Szijjártó. Y en la misma línea, Eslovaquia ha acusado a Ucrania y a la Unión Europea de perturbar las negociaciones sobre el gas. Bratislava informó que la Comisión Europea
había cancelado una reunión prevista para el 7 de enero debido a la negativa de Ucrania a participar. La discusión debía detener el tránsito de gas ruso el 1 de enero después de que expirara el contrato entre Naftogaz y Gazprom. Ucrania, ya sabéis, no ha prorrogado el acuerdo por principio, privando a Rusia de influencia sobre Europa. Dale, Alberto. Pues sí, claramente ya se empieza a vislumbrar el trasfondo de esa decisión de Zelensky de no prorrogar el tránsito de gas ruso por Ucrania. Y Fico lo está evidenciando. Es la propia Unión Europea la que está interesada en, de algún modo, dificultar el mandato de esos dos presidentes, primer ministro, casquivanos, que intentan de algún modo seguir una política independiente en cuestiones relativas a Rusia, como son Hungría y como es Eslovaquia. Sí, por una parte Sijarto, Hungría, Orbán, nos dice que, a ver qué va a pasar aquí. Ucrania, si quieres entrar en la Unión Europea, ¿qué estás haciendo? Eso de cortar el gas natural a Europa, es decir, a Hungría, cuando encima Europa te ha ayudado con las armas, y Fico da un paso más y dice, no, si es que ya no es Ucrania, es que es la Unión Europea, que está dificultando la solución de ese problema. Bueno, veremos porque ahora ya hay claramente un pulso, no de Ucrania, sino de la Unión Europea, con tanto Hungría como Eslovaquia, mediante el cual, dejándoles en invierno, en el momento más crítico del año, sin energía accesible, porque ya no es una cuestión de que lo pagues más caro o más barato, es que ya simplemente por esos gasoductos no va a circular el gas ruso. Obviamente les estás abocando a crisis sociales. Veremos cómo acaba eso y veremos si no le sale el tiro por la culata a la Unión Europea. A ver si empiezan ya cada vez más a escucharse palabras de salidas de la Unión Europea también en el este. Lo veremos, amigos magos. Primero Canadá y ahora Groenlandia. Los habitantes de Groenlandia se beneficiarán si la isla se une a Estados Unidos, dijo Donald Trump. Por cierto, que hoy Trump Jr. iba de visita a Groenlandia. Pues sí. O sea, es decir, se beneficiarán, es decir, te vas a convertir en un territorio estratégico de Estados Unidos. Es un territorio estratégico, pero a día de hoy es un territorio estratégico danés. O sea, se van a beneficiar. ¿Por qué? ¿Qué han tenido de malo los ciudadanos de Groenlandia hasta ahora? Bueno, han tenido de malas muchas cosas que tienen que ver con la modernidad y tienen que ver con el tránsito de buques por el Ártico. Tránsito que se está incrementando a medida que los hielos del Ártico van de algún modo reduciéndose. Así es que la aventurita de Canadá, ya hemos visto antes que por ahora está el partido en que Canadá le ha dicho a Estados Unidos que, oye, ¿para qué nos vamos a unir nosotros? Lo que deberías hacer tú es darnos Alaska a nosotros, que está más cerca de nuestro territorio. Y por los mismos criterios de Donald Trump, tampoco les falta razón a los canadienses. Bueno, pues ahora toca Groenlandia. Y es que Groenlandia es una zona estratégica formidable para esas nuevas realidades geopolíticas que se están dando en el Ártico. Recordad que, bueno, nuestro querido Francisco Fernández Cruz Sequera, de Clave Geopolítica, al que siempre citamos, tiene un especial en su canal. El contenido de Francisco no es una cuestión de las noticias de la semana, que también las da y las da fenomenal. No, es también cada monográfico que lleva a cabo sobre una materia es interesantísimo y es atemporal. Con lo cual, os sugerimos que escarbéis también en su canal para ver qué es lo que ha comentado al respecto de tal o cual temática. Bueno, y al respecto de toda la situación actual geopolítica en el Ártico, explicaba que hoy en día hasta China se declara públicamente país cercano al Ártico. ¿Cómo se os queda el cuerpo? China. Dentro de poco, Sudáfrica también va a decir que es un país cercano al Ártico. Claro, los intereses son importantísimos en el Ártico. Y eso es lo que evidencia esa sugerencia de Donald Trump de anexionarse Groenlandia también, ni más ni menos. Veremos lo que pasa con los daneses. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que Claro. no estéis
y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo